el día de hoy entonces vamos a ver el tema que se conoce como la crisis de 1929 o la Gran Depresión. Bueno, empiezo con esta imagen que la tengo también de portada, que es una imagen muy diciente de la época que representa a una mujer del norte de los Estados Unidos que acaba de perder su granja, ¿sí? Acaba de perder su granja y está con sus hijos, ¿no? Con sus hijos y es muy diciente, ¿por qué? Porque esta foto que ustedes ven ahí sale en la revista Time, ¿sí? La revista Time pues es la revista digamos más importante que tiene los Estados Unidos, es como por decir acá la revista Semana, ¿sí? Por decir algo. Entonces, pues esta imagen se convierte como en el icono de la Gran Depresión, una mujer campesina que pierde su casa, pierde su granja, ¿sí? Y es sacada a la calle con sus hijos, ¿no? También su esposo, pues según se relata en la época, también había muerto, entonces es una mujer que queda prácticamente sola y pues esta foto se convierte como en la imagen de la Gran Depresión o la crisis del 29. La Gran Depresión o la crisis del 29 se considera la más grande crisis económica que ha sufrido la humanidad, prácticamente solo alcanzada a propósito de eso por la crisis que estamos viviendo actualmente con la pandemia. Es decir, desde la crisis del 29 no se tenía una crisis económica tan grande y ahorita pues con lo de la pandemia se está haciendo muy similar, no igual porque esta crisis fue mucho más grande, pero ahorita con lo de la pandemia pues prácticamente estamos en otra crisis económica mundial. Bueno, como le dice acá, entonces pues la Gran Depresión fue una crisis económica, perdón, perdón, una crisis económica mundial que inició en octubre de 1929, por eso se le conoce también como la crisis de 1929 y se prolongó, ¿sí? Hasta 1934, ¿sí? Es decir, duró toda la década del 30, pero digamos donde alcanzó su punto más crítico fue en 1934. Bueno, si alcanzan a ver la imagen que está ahí al lado. Sí, chicos, la alcanzan a ver. Muchachos. Bueno. Sí, señor. Listo, perfecto. Les voy a decir qué significa esa imagen. Esa imagen es en Nueva York, ¿sí? Más exactamente en Wall Street, ¿sí? Wall Street es un sector de Nueva York, ¿sí? En los Estados Unidos, donde quedan todas las sedes de las grandes empresas y además de quedar todas las sedes de las grandes empresas, crea también lo que se conoce como la bolsa de valores. Bueno, les voy a decir, o les voy a tratar de explicar, pues qué es una bolsa de valores. Actualmente todos los países tienen una bolsa de valores, pues incluido también Colombia. Pues la bolsa de valores, ¿qué es? La bolsa de valores es el lugar donde se negocian todas las empresas tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, Bavaria, Alpina, Bimbo, bueno, etcétera, etcétera. Todas estas empresas venden sus acciones en la bolsa de valores. Es decir, si una empresa se va a negociar, se va a vender, se va, bueno, etcétera, etcétera, se hace siempre en la bolsa de valores. Y ahí entonces las personas, bueno, especialmente las ricas, ¿no? En el caso de estas empresas, pues pueden comprar las acciones de estas grandes empresas y se convierten en accionistas o inversionistas. Bueno, entonces, ¿qué pasó? En octubre, que se conoce como el octubre negro, un día viernes, entonces la bolsa de valores de Nueva York cae. Es decir, de un momento a otro, todas las acciones de estas grandes empresas empiezan a valer absolutamente nada. O sea, les voy a poner un ejemplo. Por decir algo, si la empresa Chrysler
una acción valía $10. Resulta que después de la crisis del 29, o cuando cae la bolsa, esta acción pasa a valer $1. Entonces imagínense, de valer $10 a valer $1, entonces empieza a valer una décima parte de su valor. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas habían invertido sus ahorros, muchos habían hipotecado su casa, ¿sí? Para comprar acciones de estas empresas. Entonces, cuando cae la bolsa, cuando estas acciones dejan de valer, o mejor dicho, pasan a valer nada, pues automáticamente millones de personas pasan a tener nada, ¿sí? Pasan a no tener más dinero. Y eso forma un efecto dominó. Yo no sé si me entienden la palabra. Se han visto de pronto unos videos donde se coloca una tirita de dominós, ¿sí? Uno al frente del otro, y cuando uno tumba un dominó, ¿sí? Entonces se tumban todos los demás, ¿cierto? Eso se conoce como el efecto dominó, es decir, cuando cae uno, caen todos. Eso mismo pasó con la bolsa de valores de Nueva York, es decir, cuando cayó, ¿sí? Cuando cayó una empresa, o cayó la bolsa de valores de Nueva York, automáticamente en todo el resto del mundo, ¿sí? Empezó a caer la economía, ¿sí? Empezó a caer la bolsa, y una crisis que originalmente pues solo afectó a los Estados Unidos terminó afectando a todo el resto del mundo. Bueno, aquí vamos a ver algunos de los glosarios de estas, bueno, del tema, ¿sí? Y le voy a pedir el favor, ya le digo a quién. A Alexandra. Alexandra, ¿me puedes leer el glosario? Gracias. Alexandra, ¿estás por ahí? Buenos días. Buenos días, Alexandra. ¿Me puedes leer el glosario? Gracias. ¿Profe, desde dónde? ¿Desde Jueves Negro? Sí, sí, exacto. Sí, señorita. Fue el 24 de octubre de 1929, día en el que no, ¿Si alcanzas a leer o no? Bueno, o Erika. Erika, ¿sí ves mejor, ¿Tú ves mejor, Erika? ¿pero es el primero? Sí, sí, exacto. Jueves Negro. Fue el 24 de octubre de 1929, día en el que dio comienzo la caída de la bolsa de Nueva York. Ujú. ¿Sigo? El siguiente. Fluctuaciones es una pérdida en términos monetarios, es la resta entre los que se piensa que se tienen menos lo que realmente se tiene. Listo, muy bien. El siguiente. 10 años 20 o años locos. Corresponde al periodo de prosperidad económica que tuvo Estados Unidos desde 1922 hasta 1929. Bolsas de Nueva York es el mayor mercado de valor del mundo en el volumen monetario y el primero de número de empresas adscritas. Muy bien. Neidal. Política económica de carácter liberal aplicada por el presidente norteamericano F.D. Roosevelt para superar la crisis económica provocada por el crash
del 29. Listo, muy bien, Erika, gracias. Entonces, fue un jueves, les había dicho que el viernes, creo, entonces me equivoqué, fue el jueves negro, el 24 de octubre, es cuando cae la bolsa de Nueva York, ¿sí? Y acá pues precisamente como nos dice la definición, pues la bolsa de Nueva York era el mayor mercado de valores del mundo, porque no solamente se negociaban empresas estadounidenses, sino se negociaban empresas de todo el mundo. Entonces por eso cuando este mercado cae, pues cae el resto de las empresas y las bolsas de valores del mundo. Bueno, acá me quiero detener en algo importante que se conoció como los felices años 20 o los años locos, ¿sí? Resulta que como precisamente estaba yo hablando al principio de la clase, ¿sí? La Primera Guerra Mundial deja a Estados Unidos como la principal potencia económica y militar del mundo, ¿sí? Estados Unidos se convierte entonces en el prestamista del mundo, sus empresas se convierten en las más grandes, se convierte en el proveedor de bienes y servicios de toda Europa. ¿Esto qué pasó? Esto hizo que en los años 20, porque acuérdense que la Primera Guerra Mundial termina en 1918, entonces prácticamente dando comienzo a la década de los 20, pues ¿qué pasó? En la década de los 20, pues los Estados Unidos alcanzó su mayor prosperidad económica, es decir, no había un país más rico, ¿sí? No había un país digamos, que disfrutara de una mejor calidad de vida que los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se puso a la cabeza de todas las industrias. Bueno, ¿como cuáles? Por ejemplo, la industria automotriz, ¿sí? Todos conocemos ahora, por ejemplo, las marcas Chevrolet o Chrysler o Dodge, ¿sí? Resulta que estas empresas automotrices se convirtieron en las principales empresas automotrices del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos Europa tenía sus propias empresas, por ejemplo estaba la Volvo, estaba la BM, estaba la Alfa Romeo, estaba la Fiat, bueno, pero ¿qué pasó? Como todos estos países europeos habían quedado destruidos tras la guerra, pues básicamente ellos dejaron de producir automóviles. Entonces los Estados Unidos empezaron a producir los automóviles que los europeos ya no producían. Entonces Estados Unidos se puso a la cabeza de la industria automotriz. Estados Unidos también se puso a la cabeza de la industria siderúrgica. ¿Sí saben ustedes de qué hablo cuando hablo de industria siderúrgica? ¿Sí o no? No, señor. Bueno, eso me gustaría que responda. Bueno, la industria siderúrgica básicamente es la industria del acero, ¿sí? Entonces, ¿por qué también Estados Unidos se puso en la industria del acero? Porque, pues, Europa se tenía que reconstruir, ¿cierto? Y, pues, uno de los principales materiales para reconstruir es el acero y es el concreto. Entonces, Estados Unidos surtía también de acero para toda esta reconstrucción de Europa, ¿sí? Entonces también se puso a la cabeza de la industria siderúrgica, es decir, la industria del acero. También Estados Unidos se puso a la cabeza de la industria del cine, que todavía obviamente Estados Unidos es la cabeza, pero el famoso Hollywood, ¿sí? El que produce más del 80% de las películas que vemos, ¿sí? O sea, siempre que veamos que se anuncia una película en televisión, ¿sí? Pues básicamente la hace Hollywood. Resulta que este Hollywood se consolida precisamente en los años 20, ¿sí? Y Estados Unidos convierte al cine, ¿sí? En una de sus principales industrias, es decir, desde ahí pasa lo que pasa ahora, es decir, más del 80% de las películas que se veían en el mundo eran películas producidas en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, Estados Unidos se convierte en la cabeza de muchas industrias, la industria del acero, la industria de los automóviles, la industria del cine, ojo, una muy importante, la industria aeronáutica, ¿sí?
es decir, las que fabricaban aviones. Entonces Estados Unidos también, perdón, se convierte en una de las principales países o en una de las principales potencias en cuanto a fabricación de aviones. También se convierte en la primera potencia en cuanto a fabricación de barcos y también se convierte en la primera potencia eh, financiera del mundo. Es decir, los bancos estadounidenses se convierten en los bancos más grandes y más importantes del mundo, ¿sí? Entonces, pues todo esto hizo de que Estados Unidos de un momento a otro se convirtiera en el país más rico del planeta y que su gente se convirtiera también en las personas más ricas del planeta. Entonces, los años 20, ¿sí?, fueron conocidos como los felices años 20 o los años locos. ¿Por qué? Porque los estadounidenses se la pasaban de fiesta en fiesta, se la pasaban también en el cine, se la pasaban en el teatro. Entonces también en esta época es donde se consolida mucho la industria también del entretenimiento en los Estados Unidos, sobre todo lo que son los cines y lo que son los teatros. Entonces, y los famosos salones de baile, ¿sí? Entonces los estadounidenses llegan a alcanzar un alto nivel de vida, ¿sí?, en donde son los ciudadanos más ricos de todo el mundo, ¿sí? Entonces la gente consumía como loca, ¿sí? La gente no le importaba el mañana. ¿Por qué? Porque tenían sus buenos trabajos, tenían sus nuevos empleos, ¿sí? Ganaban buen dinero. ¿Y qué pasaba? Que las empresas estadounidenses cada vez se volvían más y más y más y más ricas. ¿Qué pasó? Bueno, pues toda esta prosperidad económica hizo de que muchas empresas, perdón, de un momento a otro inflaran sus acciones. Voy a poner un ejemplo muy básico. Por ejemplo, yo tengo una fábrica de zapatos, ¿sí?, en los Estados Unidos. Resulta que pues yo fabrico, digamos, mensualmente unos 100, bueno, pongámosle unos 500 pares de zapatos, ¿cierto? Resulta que pasa la Primera Guerra Mundial. Resulta que de un momento a otro empiezo yo a recibir pedidos de Europa, ¿sí? Entonces me empiezan a hacer pedidos de zapatos de Italia, de Francia, de Inglaterra, ¿sí?, de España. Entonces, de un momento a otro, mi empresa de zapatos, que producía 500 pares mensuales, empieza a producir 2000 pares mensuales. ¿Por qué? Porque además de los zapatos que yo vendo dentro del mercado estadounidense, empiezo a vender a otros países. Entonces, ¿qué pasa? Mi empresa, digamos que estaba en la bolsa de valores, cuyas acciones, digamos, valían $3, ¿sí? Resulta que después de que yo empiezo a producir ya es toda esta cantidad de zapatos, más de 3 veces lo que producía yo originalmente, ¿sí?, y empiezo a recibir mucho más dinero. Entonces, pues las acciones de mi compañía de zapatos ya no valen $3, sino que valen $15, ¿sí? ¿Sí me entienden el ejemplo? Entonces, como mi empresa empieza a crecer tan rápido, se empieza a cotizar mucho más alto. ¿Qué pasa? Pues que muchos de mis empleados, al ver de que la empresa está creciendo tanto, pues ellos deciden sacar un préstamo para comprar acciones de la propia compañía. ¿Por qué? Porque ellos dicen, uy, vea, las acciones de la empresa donde yo trabajo valían $3 y ahorita valen $15. Si esto sigue así, entonces más adelante van a valer $30 o $40. Entonces, ¿qué pasó? Muchos empleados, ¿sí?, empezaron a sacar préstamos, ¿sí?, empezaron a sacar hipotecas sobre sus casas para comprar acciones. Porque, ¿qué pasó? Pues mucha gente se enriqueció de la noche a la mañana. Pues imagínense, digamos, esos accionistas de mi empresa de zapatos, ¿sí?, siguiendo con el ejemplo, que compraron las acciones a $3 y ahora estaban valiendo $15, entonces estaban ganando 5 veces más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el que tenía $1000, ahorita ya tenía $5000. Entonces eso hizo de que la gente pues se volviera loca comprando acciones. ¿Por qué? Porque las empresas cada vez
ganaban más y cada vez entonces se cotizaban más dentro de la bolsa, ¿sí? Eso también hizo de que se diera uno de los términos que está arriba, las fluctuaciones, ¿sí? Entonces las acciones eran muy volátiles, ¿sí? Entonces habían acciones que hoy valían $5, pero ya mañana valían 10 y ya en un mes valían 15, ¿sí? Entonces eso hizo de que los valores de las empresas pues fueran cambiándose muy rápidamente. Bueno, bueno, no, todavía no seguimos en el otro. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que mucha gente se volvió loca comprando acciones porque era una forma de enriquecerse muy rápido, porque hubo mucha gente que de un mes a otro se volvieron millonarios. Entonces, toda la gente pensó que eso iba a ser para siempre. Y pues voy a poner pues un ejemplo también porque llega la crisis del 29. Y sigamos con el ejemplo que tenía. Yo tengo mi empresa de zapatos, estoy exportando a Europa. Si de un momento a otro entonces estoy vendiendo 4 veces lo que vendía y estoy produciendo 4 veces lo que producía, ¿sí? ¿Qué pasó? Resulta que en Europa, pues ellos no se quedaron destruidos, sino que ellos empezaron a reconstruir sus países, a reconstruir su infraestructura y reconstruir sus empresas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que poco a poco todas estas empresas productoras de zapatos de Francia, de Italia, de Inglaterra, de España, etcétera, etcétera, pues empezaron a reconstruir, empezaron a funcionar nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Cuando estas empresas europeas, ¿sí?, empezaron a recuperarse, entonces de un momento a otro dejaron, ¿sí?, dejaron de comprarme a mí, ¿sí? Dejaron de comprarme a mí. Entonces yo que vendía 2000 pares de zapatos, de un momento a otro empecé a vender menos. Entonces ya no vendía 2000 sino 1500, después de los 1500 los 1000 y después de los 1000 terminé vendiendo los originales 500 que vendía en un principio. Y eso pasó con todas las empresas, lo que les decía de la industria automotriz. Entonces todas las empresas automotrices europeas empezaron a recuperarse. Entonces la Fiat, la Volvo, la Alfa Romeo, la Mercedes, ¿sí?, la BMW, todas esas empresas comenzaron nuevamente, ¿sí?, a reconstruirse y poco a poco pues Europa dejó de comprarle productos a los Estados Unidos. Entonces cuando Europa dejó de comprarle productos a los Estados Unidos, pues básicamente ¿qué pasó? Pues pasó de que ya entonces ellos no necesitaron más los productos de los Estados Unidos. Entonces, cuando una empresa no vende, ¿qué pasa? O cuando una empresa deja de vender, ¿qué es lo que pasa? Pues básicamente, pues empieza a entrar en bancarrota, ¿no? en bancarrota. Muy bien, Martín. Entonces, de un momento a otro, todas estas empresas estadounidenses empezaron a entrar en bancarrota porque se quedaron con stock, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir stock? O sea, se quedaron con unos productos, ¿sí?, unos productos los cuales ya no podían vender, ¿sí?, que ya no podían vender. Entonces, todas estas empresas empezaron a entrar en bancarrota y sus acciones empezaron a bajar. El ejemplo que les ponía ahorita, entonces las acciones de mi empresa que valían 15, ahorita empezaron a valer $1 o $2, es decir, todos mis accionistas estaban ya perdiendo plata. Bueno, y aquí vamos a ver otros términos. Entonces, ¿qué pasó? Que Estados Unidos y el resto del mundo entra en deflación. Resulta que en términos económicos hay dos, digamos, imperfecciones del mercado, como se le dice en economía, que se busca que un país no debe tener. O sea, así como dice el dicho, todos los extremos son malos. Entonces hay algo que es la inflación y otra cosa que es la deflación. Por ejemplo, ¿qué es la inflación? La inflación es
cuando los precios de los productos, bienes o servicios se suben desmesuradamente, ¿sí? Por poner un ejemplo, lo que está pasando ahorita con los computadores. Si ustedes se dan cuenta, cómo ha aumentado la demanda, ¿sí? Precisamente por esto de la educación virtual, pues si ustedes miran, o bueno, se detienen de pronto a mirar por ahí, computadores que antes valían 800, 900, ya están valiendo 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000, ¿sí? Entonces está aumentando el precio de los computadores. Eso, digamos, genera inflación, ¿sí? Entonces, cuando los precios de los productos, bienes o servicios suben desmesuradamente, eso genera precisamente inflación. Bueno, y la inflación es mala. ¿Por qué? Porque lo que yo gano, la plata que yo gano cada vez vale menos, ¿sí? Porque como todo está más caro, pues cada vez mi plata vale menos. Por eso también, si ustedes han escuchado un poquito de noticias, se está hablando en Colombia o se está criticando lo de la reforma tributaria, ¿sí? ¿Por qué se está criticando la reforma tributaria? Porque se dice que precisamente eso va a generar inflación. ¿Por qué? Porque como se le sube a los productos, pues los productos básicamente se ponen mucho más caros. Y al ponerse mucho más caros, pues la gente cada vez puede comprar menos, ¿sí? Entonces la inflación no es buena para la economía. ¿Por qué? Porque desestimula el consumo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si las cosas cada vez están más caras, pues yo cada vez compro menos, ¿sí? Y si yo cada vez compro menos, pues las empresas cada vez venden menos. Y si las empresas cada vez venden menos, pues pasa lo que decía Martín, entran en bancarrota. Lo que pasó en Estados Unidos en esta época fue todo lo contrario. No hubo inflación, sino hubo deflación. Es decir, una caída generalizada de los precios, ¿sí? Pues uno diría, uy, no, pero entonces la deflación es buena. No, ¿sí? O sea, para uno como consumidor es buena la deflación. ¿Por qué? Porque los precios de los productos cada vez son más baratos. Pero entonces, ¿qué pasaba? Llegó a tanto la deflación que las empresas estaban vendiendo a pérdidas. Pongo un ejemplo también sencillo. Si vieron la noticia de los lecheros que tuvieron que botar la leche, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que los precios a los que ellos se las compran son mucho menores de lo que les cuesta a ellos producir. Por decir algo, si un lechero producir 1 litro de leche le cuesta, o una botella, porque generalmente se vende por botellas. Bueno, si producir una botella le vale 800 pesos y él está vendiendo la botella de leche a 700, pues lógicamente el lechero está perdiendo, ¿sí? Eso es lo que causa la deflación. ¿Qué pasó? Que la mayoría de empresas estadounidenses estaban vendiendo sus productos por debajo del costo de producción. Entonces, cuando yo vendo algo más barato de lo que me cuesta producirlo, pues básicamente yo estoy perdiendo es plata, ¿sí? Entonces, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó en los Estados Unidos, que hubo una gran deflación, es decir, los precios bajaron a tal nivel que las empresas estaban vendiendo por debajo de los costos de producción. Entonces, como estaban vendiendo por debajo de los costos de producción, pues estaban entrando en una crisis económica. Bueno, chicos, entonces acá. Bueno, entonces miremos otro término que dice acá, el de la crisis de liquidez, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? En términos económicos, cuando se habla de liquidez, se habla precisamente de efectivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la mayoría de empresas tenía sus inversiones en acciones de la misma empresa o de otras empresas, o había invertido todo su capital en aumentar la producción, en más materias primas, en más maquinaria, ¿sí? En contratar más empleados. Entonces, ¿qué pasó? Que las empresas no tenían dinero en efectivo, todo su dinero estaba invertido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegó la crisis, ¿sí? Cuando llegó la crisis económica, cuando la bolsa cayó, pues los bancos
empezaron a ejecutar, ¿sí?, las deudas de todas estas empresas, y estas empresas no pudieron pagar. ¿Por qué? Porque no tenían dinero en efectivo, no tenían capital, entonces habían quedado ilíquidas, ¿sí? Entonces, como habían quedado ilíquidas, entonces estas empresas no tenían recursos económicos para pagar las deudas. ¿Qué pasa cuando yo no pago mis deudas? Pues me embargan. Entonces, ¿qué pasó? Los bancos empezaron a embargar todas las fábricas, todas las casas, todas las fincas, ¿sí?, de la gente que había sacado un crédito. Entonces, pues uno diría, uy, no, entonces los bancos se volvieron millonarios. No, tampoco. También los bancos a mediano plazo entraron en crisis. ¿Por qué? Porque los bancos también necesitaban dinero en efectivo. Entonces, por decir algo, los bancos empezaron a embargar las fábricas, empezaron a embargar las casas, empezaron a embargar las fincas, ¿sí? Entonces los bancos de un momento a otro se quedaron con un montón de casas, de fábricas, de fincas, ¿sí?, que ellos necesitaban vender, ¿cierto? Porque digamos el banco embarga, ¿sí?, y cuando embarga lo primero que hace es rematar, ¿sí?, es decir, revender esa casa, esa finca, ese apartamento que le quitó a la persona que no pudo pagar, ¿sí? Porque ellos hacen ese dichoso remate, porque ellos necesitan recuperar su plata, ¿sí?, su dinero en efectivo. O sea, a ellos no les sirve tener un apartamento, ¿sí?, o tener una finca, o tener una fábrica, ¿sí?, porque ellos necesitan la plata. Entonces, ¿qué pasó? Que obviamente, pues no, en esta época no había nadie quien les comprara esas fincas, esas casas, ¿sí?, esas fábricas. Entonces también los bancos a mediano plazo también quedaron ilíquidos, es decir, porque toda su plata estaba representada en deudas o en embargos. Entonces todo esto, ojalá sí me haya hecho entender, todo esto hizo de que la economía cayera, ¿sí? Porque nadie tenía liquidez, es decir, nadie tenía dinero, todo estaba embargado, y los bancos, que uno pensaría que eran muy ricos, pues tampoco, porque lo que tenían era un poco de bienes inmuebles embargados, pero estos bienes inmuebles no los podían vender, ¿sí? No los podían vender. Entonces también a mediano plazo los bancos también se quedaron sin dinero. Entonces eso causó una crisis general de la economía de los Estados Unidos, ¿sí? Bueno, aquí quiero que veamos también esta imagen. Esta imagen nos muestra dos, digamos, dos imágenes que tienen que ver mucho una con la otra. En la parte derecha, si ven ese papel que tenemos ahí en la parte derecha, ¿sí?, como una acción, ¿sí? Entonces, eso era lo que vendían, ¿sí?, en la bolsa de valores, es decir, esa acción representaba que yo era dueño de una parte de una empresa. Entonces, como les decía hace un rato, todo mundo se volvió loco, ¿sí?, pues comprando acciones, porque las acciones cada vez valían más, y las acciones pues eran la forma más fácil de hacerse rico de forma rápida. Entonces muchas personas, como les decía yo, se endeudaron, pidieron préstamos, hipotecaron sus casas para comprar estas benditas acciones, ¿sí? Y la imagen de la izquierda es otra imagen también muy diciente. Resulta que cuando cayó la bolsa de valores, cuando muchas empresas quebraron, cuando muchas empresas fueron embargadas, pues los bancos también se quedaron sin dinero. ¿Por qué? Si ven la imagen de la derecha, es la imagen de un banco, ¿sí?, de Nueva York de los años 20, donde todos sus ahorradores se fueron masivamente a sacar la plata. Es decir, el que tenía un poquito de plata guardada en el banco, automáticamente se fue a sacarla, ¿sí? Entonces, como les decía hace un rato, entonces, como los bancos tenían todo embargado, es decir, eran bienes inmuebles, y más encima, la gente llegó masivamente a sacar su dinero en efectivo, entonces los bancos también automáticamente quedaron ilíquidos, es decir, quedaron sin efectivo. Y es más, en algunos casos, pues como los bancos también tenían, digamos, su dinero invertido en mismas acciones, o
su dinero estaba representado en esos embargos de esos bienes muebles, como esas casas, esas fincas, ¿sí? Esas empresas. Entonces, ¿qué pasó? En muchos casos, los bancos no fueron capaces de devolverle su dinero a sus ahorradores. Entonces los bancos también entraron en quiebra, es decir, todo mundo quebró, el empresario, el empleado, el industrial, automáticamente todo mundo quebró porque todo mundo quedó ilíquido, es decir, todo mundo quedó sin dinero en efectivo, porque pues todos tenían invertido su dinero en acciones, ¿sí? O los bancos tenían bienes muebles embargados, los cuales no había nadie quien se los comprara, ¿sí? Entonces, estas son dos imágenes muy distintas. Entonces, los bancos también entraron en quiebra, a pesar de que uno diría, uy, salieron ganando porque embargaron todo, ¿no? Pero también terminaron quebrando, igual que todos los demás. Bueno, y aquí vamos a ver entonces, pues un cuadro que nos muestra también cómo pues fueron cayendo las exportaciones de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, les voy a decir una cosa, Estados Unidos, además de ser el mayor vendedor del mundo, también era el mayor comprador del mundo, ¿sí? O sea, Estados Unidos era el que más vendía, pero también el que más compraba. Entonces, por eso Estados Unidos se convirtió, digamos, en el socio del mundo, ¿sí? Porque era el que más vendía y era el que más compraba. Entonces, vamos a ver qué pasó con las importaciones, es decir, lo que Estados Unidos le compraba al mundo, ¿sí? Entonces, originalmente, Estados Unidos importaba o compraba cosas por valor de 4.400 millones, ¿sí? Pero resulta que en los 30 esos 4.400 millones bajaron a 1.500 millones, es decir, a menos de la mitad, ¿sí? Y también, entonces, miremos lo de las exportaciones, es decir, lo que Estados Unidos le vendía al resto del mundo. Entonces, comenzando la década de los 20, vendía 5.400 millones de dólares, pero ya empezando la crisis se redujo a 2.100 millones, es decir, casi que una tercera parte de lo que vendía Estados Unidos y una mitad de lo que compraba dejó entonces de comprar y de vender. ¿Eso qué pasó? Eso hizo que el comercio, perdón, mundial se detuviera, ¿sí? Porque primero, pues los europeos ya no tenían quien les comprara sus productos y los estadounidenses tampoco tenían quien les comprara sus productos. Entonces, como ya no había ni más compras ni más ventas, eso hizo de que la crisis se extendiera a todo el mundo. Y como lo dice acá, entonces el PIB, bueno, les voy a decir que es el PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto, ¿sí? El Producto Interno Bruto es la principal medida de riqueza que tiene un país, ¿sí? En este caso, pues Estados Unidos redujo su Producto Interno Bruto, es decir, su nivel de riqueza, en casi un 66 y un 68%. Es decir, Estados Unidos empezó de un momento a otro a ganar menos de la mitad de lo que ganaba. Entonces, cuando yo gano menos, ¿sí? Pues obviamente yo también entro en crisis económica. Y como Estados Unidos era el comprador y el vendedor del mundo, entonces por eso es que se da este efecto dominó. Es decir, si quiebra los Estados Unidos, pues quiebra el resto del mundo. Y esto pues no podría ser muy distinto a lo que pasaría ahora, ¿sí? Pongamos un ejemplo clarito. Estados Unidos en la actualidad es nuestro principal socio comercial. Es decir, Estados Unidos nos compra aproximadamente, ¿sí? Entre el 70 y el 80% de lo que exportamos, es decir, de lo que nuestro país vende al exterior, nos lo compran los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Entonces, imagínense ustedes si los Estados Unidos de un momento a otro nos dejara de comprar. ¿Qué pasaría si los Estados Unidos de un momento a otro, que de un momento a otro, pues Estados Unidos dejó de exportar, pero también dejó de comprarle al mundo? Entonces todo el mundo entró en crisis. No sé si hasta ahí me hice entender. Entonces,
eso fue también lo que pasó al disminuir pues las compras y las ventas de los Estados Unidos, pues el resto del mundo también entró en crisis. Bueno, Martín, ¿me puedes leer las consecuencias de la crisis del 29? Sí, señor. Gracias. Las consecuencias fueron una década de deterioro del nivel de vida, de enormes cifras de desempleo, de trabajadores deambulando de un estado a otro, de la Unión huyendo de la miseria y en pos de la supervivencia. Listo, muchas gracias. Aquí precisamente tenemos una imagen, ¿sí? Una imagen de un grupo de trabajadores que pues les ha pasado lo que dice ahí, es decir, han quedado sin trabajo, es decir, han quedado desempleados y pues toda esta gente pues pasó a las calles, ¿no? A las calles a vivir prácticamente de la mendicidad o vivir prácticamente de la caridad de las personas. Bueno, pues ahorita precisamente en este contexto en el que estamos ahora, pues ustedes saben que muchas personas pues han perdido su trabajo precisamente por lo de la pandemia, ¿sí? Y eso es precisamente como les decía hace un rato, eso ha hecho de que pues actualmente también haya una crisis económica porque muchas empresas han tenido que despedir empleados porque ya no tienen las mismas ventas, es decir, ahorita estamos pasando una crisis muy parecida, aunque no igual, afortunadamente no igual a la que pasó en la crisis del 29. Entonces, cuando una persona no tiene empleo, pues eso genera pues un grave golpe para la economía y para la sociedad, ¿sí? Porque es una persona que ya no está produciendo, porque es una persona que ya tiene que vivir, digamos, de la caridad, ¿sí? Entonces, en esta época de un momento a otro, entonces, miles y miles de personas quedaron desempleadas, quedaron en la calle, perdieron sus casas, perdieron sus fincas, ¿sí? Y prácticamente quedaron en la calle dependiendo de la caridad, ¿sí? De las personas. Y pues precisamente esta imagen nos muestra eso, o sea, muchas personas volcándose a las calles, pues esperando pues alguna persona, como quien dice, de buen corazón, que les regalara algo para poder comer. Y también pues esta época se llegó a, digamos, cosas tan extremas que muchas mamás vendían a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, pues hay otra foto que lástima no la tengo acá, voy a ver si la próxima clase la traigo, de una mamá que no tenía cómo sostener a sus hijos, ¿sí? Entonces ella puso un aviso en que vendía a sus hijos porque ella ya no los podía alimentar. Entonces a ese nivel, digamos, a ese nivel de esa crisis, pues se llegó precisamente en esta década. Por eso les digo que, digamos, estamos ahorita en crisis, pero todavía no hemos llegado, digamos, a ese nivel de crisis que se llevó en la crisis del 29. Bueno, y aquí, precisamente, durante esta crisis, surge un personaje importantísimo, ¿sí? Franklin Delano Roosevelt, ¿sí? Franklin Delano Roosevelt es uno de los presidentes o tal vez el presidente más querido por los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues gracias a Franklin Delano Roosevelt, ¿sí? Y una serie de políticas económicas que él implementó, los Estados Unidos lograron salir de la crisis económica, ¿sí? Su política económica se conoció como el New Deal, que en español traducido quiere decir el nuevo trato, ¿sí? Entonces él generó una serie de políticas económicas cuyo fin era reactivar nuevamente la economía, ¿sí? Bueno, él no lo logró del todo, cabe decirlo, pero sí logró, digamos, sacar a Estados Unidos de la crisis, ¿sí? Aunque, digamos, no logró todos sus objetivos, que era, digamos, volver a levantar a los Estados Unidos como una gran potencia económica, no lo logró del todo, pero sí logró por lo menos sacar a los Estados Unidos de la crisis económica. Y gracias a estas políticas,
¿sí? Que sacaron a los Estados Unidos de la crisis, pues Franklin Delano Roosevelt se volvió uno de los presidentes más queridos y más populares de los Estados Unidos, tanto que él pues fue el presidente que más reelecciones tuvo, ¿sí? O sea, el presidente que más reelegido fue, y prácticamente hubiera seguido por mucho tiempo más, sino que pues cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, pues Franklin Delano Roosevelt murió pues a causa de un cáncer, pero si no hubiera sido así, lo hubieran reelegido por otro periodo de tiempo más. Bueno chicos, pues hasta acá, quiero dejar hasta acá por hoy. Entonces, acá miramos